A nombre de la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, les doy la más cordial de las bienvenidas a estos Ecos de la FIL 2022, Neuroeducación para la Vida Diaria con el Dr. David Bueno. Para iniciar con nuestra plática, escucharemos el mensaje del Dr. José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Primero que nada, agradecer al doctor David por su presencia el día de hoy aquí en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Me siento muy complacido por darle la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Ecos de la FIL 2022, pues la cual nos honra nuevamente como sede después del cese de la pandemia por la COVID-19. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara pues se fundó desde hace 36 años por nuestra alma mater y hoy es un patrimonio cultural que posiciona a Guadalajara como la capital mundial del libro. Durante más de una semana, la Feria Internacional del Libro convierte a Guadalajara en música, en arte, cine y teatro, no solo en México, sino también del país invitado de honor, que en este año es Sharjah. Actualmente, la Feria Internacional del Libro es la reunión editorial más importante de Iberoamérica y un extraordinario festival cultural de donde la literatura es la columna vertebral, con un programa en el que participan autores de todos los continentes y de diferentes lenguas. Además, la FIL también es un espacio para la discusión académica. Año con año, algunos centros universitarios tenemos la fortuna de reunirnos con escritores, pensadores y científicos que acuden a este escenario llamado Ecos de la FIL. El día de hoy, el CUC se viste de gala con la ponencia titulada Neuroeducación para la Vida Diaria, impartida por un brillante investigador, escritor y divulgador de la ciencia, el doctor David Bueno, de la Universidad de Barcelona. El doctor Bueno es un prestigiado científico con amplia experiencia en genética del desarrollo, neurociencias y su relación con los procesos de aprendizaje. Por ello, estoy seguro que nos deleitará de forma magistral con este tema tan complejo que integra la psicología, la sociología y la medicina en un intento de mejorar y potenciar los procesos de aprendizaje, de memoria y de enseñanza. Los invito a que aprovechemos la gran experiencia de nuestro invitado de honor y su capacidad de transmitir el conocimiento. Doctor Bueno, gracias por honrarnos con su presencia y muchas gracias y enhorabuena para todos. Gracias. Agradecemos las palabras del doctor Muñoz Valle y antes de iniciar con nuestra ponencia me permitiré leer una breve semblanza de nuestro ponente. El doctor David Bueno es doctor en biología, profesor e investigador de la sección de genética biomédica, evolutiva y del desarrollo de la Universidad de Barcelona y desde 2019 dirige la cátedra de neuroeducación UB Edu First. Tiene más de 30 años trabajando en temas relacionados con la genética del desarrollo y la neurociencia y su relación con los procesos de aprendizaje. Ha sido también investigador en la Universidad de Oxford y realizado estancias en otras universidades y centros de investigación europeos y estadounidenses. Además, es autor de 70 artículos científicos en revistas especializadas y desde hace 20 años dedica una parte de su tiempo a la divulgación científica, haciendo que un simple hobby se convierta en una parte importante de su actividad. Ha escrito y publicado 24 libros de ensayo y divulgación sobre temas diversos, especialmente de neuroeducación, genética y comportamiento humano. Ha colaborado en diversos medios de comunicación, donde ha publicado unos 800 trabajos. Asimismo, es asesora en temas de neuroeducación de la International Bureau of Education de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. En el 2010 ganó el Premio Europeo de Divulgación Científica. En 2018, el premio Magisterio por su contribución a la neuroeducación.
En 2019, la distinción del claustro de doctores de la Universidad de Barcelona por sus actividades de divulgación. Y en 2021, el premio ACIRE por las actividades que realiza desde la Cátedra de Neuroeducación. Doctor David Bueno, el micrófono es suyo. Buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, agradeceros a todas y a todos que estéis ahora aquí a la universidad por haberme invitado a venir y a los organizadores de la FIL por darme esta oportunidad y por todo lo que estoy disfrutando de estar aquí en Guadalajara. De hecho, he quedado absolutamente fascinado por la FIL. Ya me habían avisado que era una cosa que fascinaba a cualquier persona, pero es que no me esperaba que fuese tanto. Llevo 2 días paseando por dentro cuando no tengo charlas que dar. ¿Y sabéis lo que más me ha impactado? Que la mayor parte de público que va a verlo es gente joven. Y muchas veces asociamos los libros a gente mayor y los jóvenes que hacen otras cosas. Y esto es para mí la mejor garantía de una sociedad, de una comunidad que culturalmente quiere progresar. ¿Sabéis cuál es la fiesta que más valoramos? Yo vengo de Barcelona. Barcelona es la capital de Cataluña, una comunidad en estos momentos dentro de España. ¿Y sabéis cuál es la fiesta que más valoramos? Es la fiesta de Sant Jordi. Se celebra el 23 de abril y es una fiesta que combina amor y cultura. Es la fiesta de los enamorados. Nosotros no lo celebramos por San Valentín, lo celebramos por Sant Jordi. Nos regalamos rosas a las personas a quienes queremos y es también la fiesta del libro, de la cultura. Así que mezclamos lo que es cultura con lo que es amor y eso me da pie a hablar de que nuestro cerebro es racional, como buena parte de la cultura, pero es también emocional, como el amor y como también parte de la cultura. Y un poco os quiero hablar de esto, os quiero aprovechar este rato para hablaros pues de estos temas. Yo estaré hablando, hacedme callar. Quiero decir, a mí me gusta mucho hablar, estaríamos hasta la cena hablando, pero mi intención es estar hablando unos 40 minutos, ¿vale? 50 como mucho, para que después podamos compartir ideas, compartir críticas, propuestas, lo que sea. Yo os hablaré un poquito pues, de este campo mío de investigación, que es la neuroeducación, que es esta aplicación de los conocimientos en neurociencia para continuar optimizando los procesos educativos. Fijaros que digo continuar optimizando, porque muchas cosas las estamos haciendo bien, y otras a lo mejor no, pero es tomar conciencia de lo que ya hacemos bien para no dar marcha atrás, para continuar profundizando en ello y darnos cuenta de cosas que podemos mejorar, pues si lo sabemos, pues adelante, mejorémoslo. Continuar profundizando en todos estos procesos, no revolucionar la educación. Sí, a mí las revoluciones no me gustan, normalmente terminan mal. ¿Vale? Yo como biólogo que soy, prefiero hablar de las evoluciones. Es continuar evolucionando dentro del mundo de la educación. Porque las evoluciones se mantienen en el tiempo. Las revoluciones muchas caducan. Yo soy biólogo de formación, así que todo lo que os contaré lo filtraré desde esta perspectiva más biológica. Aunque por supuesto lo que hacemos desde esta cátedra que dirijo, pues integra no solo biología. Yo soy el biólogo del grupo dentro de la cátedra. En este momento hay unas 29 personas trabajando, 28 y yo, o sea, 29 en total. Y dentro pues hay pedagogos, hay psicólogos, hay sociólogos, incluso hay publicistas. La publicidad tiene una parte muy importante de neurociencia detrás, ¿no? ¿Por qué neurociencia aplicada a la educación? Por un motivo muy simple, y es que aprendemos con el cerebro. El cerebro es el órgano que gestiona, que genera todos nuestros comportamientos, y entre ellos todos los comportamientos asociados a aprender cosas nuevas, a comunicar
Los docentes no solo aprendemos, también comunicamos. Todo esto lo gestiona el cerebro. Así que entender cómo es el cerebro, cómo se forma, cómo funciona, cómo cambia, cómo las cosas que aprendemos y muy especialmente cómo las aprendemos influyen en cómo continúa construyéndose el cerebro. Y si el cerebro es el órgano que genera y gestiona nuestros comportamientos, significa que todo lo que aprendemos y cómo lo aprendemos está influyendo en cómo nos comportamos, en cómo nos percibimos a nosotros mismos como seres humanos, en cómo percibimos nuestro entorno y en cómo nos relacionamos con este entorno. La primera cosa que ya he contado unas cuantas, pero la primera cosa que sí tengo anotada que quiero empezar diciendo es que, claro, yo como biólogo siempre me gusta filtrar lo que hago desde los dos puntos básicos de la biología. Uno es el desarrollo, cómo va formándose en este caso el cerebro y cómo va cambiando. Hablaré después de esto. Y otro es el aspecto evolutivo. Los biólogos siempre estamos tomando referencias de la evolución porque somos herederos de un largo pasado. Como especie humana, como Homo sapiens, que es un nombre que algún día habría que cambiar, ¿no? Este de Homo sapiens. Lo de sapiens, a lo mejor lo podemos conservar, pero lo de Homo deja a la mitad de la población humana fuera. Es una propuesta que yo hice, no me han hecho de momento ningún caso, pero yo seguiré insistiendo. Creo que habría que cambiar el nombre de la especie. A ver, si queremos conseguir la igualdad real, debe estar en todas partes. Así que habría que buscar un nombre más integrador, ¿no? Aparte de esto, de momento, como Homo sapiens que nos autollamamos, ¿no? Llevamos a nuestras espaldas 200.000 años de evolución, pero como homínidos antecesores del Homo sapiens, llevamos más de 2,5 millones de años. Homo erectus, Homo habilis, Homo ergaster, ¿vale? Nuestro cerebro se ha ido forjando a lo largo de todo este proceso evolutivo y somos herederos de lo que sucedió hace centenares de miles de años. ¿Por qué os hablo de esto? Porque durante la mayor parte de todo este viaje de la humanidad hemos sido cazadores y recolectores. Hemos vivido en el Paleolítico y nuestro cerebro se formó en el Paleolítico. Se formó a base de mutaciones, cambios en el material genético, cambios azarosos y aleatorios que la selección natural, el ambiente donde vivían nuestros ancestros, seleccionó a favor o en contra. Aquellas mutaciones que eran favorables se han mantenido y las seguimos llevando. Aquellas mutaciones que eran desfavorables se eliminaron y no tenemos ni idea de cuáles eran porque se han eliminado, ya no están. La evolución es lenta, y más en una especie con un ciclo biológico, perdonad los nombres, hablo como biólogo, pero con un ciclo biológico largo, de 20 y tantos años en estos momentos de promedio, unos 20 años a lo largo de la historia de la humanidad. Cambiamos muy lentamente. La revolución neolítica, tener huertos para cultivar y animales en granjas, sucedió hace solo 8.000 años. Nuestro cerebro no ha cambiado. Nos hemos adaptado, claro, por aprendizaje, porque tenemos un cerebro plástico que está haciendo conexiones neuronales, sinapsis, constantemente, que nos permite aprender para adaptarnos a este entorno. Pero biológicamente, el sustrato biológico básico sigue siendo el de un cazador-recolector del Paleolítico. La revolución industrial hace 300 años. Nuestro cerebro no ha cambiado. La revolución digital hace 30 años. Los que tenemos más de 30 años, por supuesto, no podríamos habernos adaptado a la revolución digital, pero la estamos usando por aprendizaje. ¿A dónde voy con todo esto? Pues que si queremos entender bien muchas de las cosas que nos suceden, debemos remontarnos a cómo era la vida en el Paleolítico, porque ese es nuestro cerebro, ¿vale? Que aprendemos y que podemos cambiarlo, pero que nuestros descendientes seguirán naciendo con un cerebro paleolítico al cual incorporarán aprendizajes nuevos. ¿Cómo se vivía en el Paleolítico?
Esto se ha estudiado con algunos grupos humanos, cada vez quedan menos, que viven como cazadores y recolectores. Yo tuve la suerte, la oportunidad hace unos 6 o 7 años de pasar unos días conviviendo con un grupo de bosquimanos en Botswana que todavía viven como cazadores y recolectores. Es un decir, o sea, tú les pagas un dinero y te llevan a vivir de esa manera y con ese dinero después van al supermercado a comprar bienes para ellos, ¿no? Y que me parece fantástico. Han mejorado mucho su calidad de vida gracias a esto, pero te permite experimentar un poco. ¿Cómo vivían? Se movían mucho, porque no había un supermercado donde comprar lo que sea o un huerto donde ir a buscar otro alimento. Tenían que andar mucho porque aquí encontraban una raíz, más allá unas bayas, un poco más allá unos frutos, y de vez en cuando cazaban una lagartija. Cazar antílopes, cazar animales grandes es muy difícil. Eso se hacía muy de vez en cuando. La fuente principal de proteína animal eran lagartijas y roedores, ¿vale? Se movían mucho y ahora nos pasamos la mayor parte del día sentados. Nuestro cerebro busca moverse, pero no le damos tanto movimiento como él busca. Y cuando el cerebro busca instintivamente una cosa y no se la damos, lo interpreta como una posible amenaza. ¿Qué sucede? Que no puedo hacer lo que por biología necesito hacer. Y eso activa la amígdala, la zona emocional del cerebro, en modo amenaza. ¿Qué sucede? ¿Vale? La amenaza lleva a situaciones de estrés. Y de hecho se está viendo que el estrés individual y social ha ido aumentando. No solo es este motivo, hay otros muchos, pero esto contribuye a este incremento de estrés. Y el estrés es el enemigo número 1 de muchas funciones fisiológicas y también de nuestro cerebro. El estrés puede llegar a bloquear funciones cognitivas tan importantes como la capacidad de reflexionar, de planificar, de decidir. Normalmente no lo bloquea, pero sí disminuye la eficiencia como funcionan. Se movían mucho, vuelvo al Paleolítico, se movían mucho, pero se movían muy lentamente, a ritmo de paseo lento. Y ahora nos movemos normalmente con prisas. Venga que llego tarde a clase, venga que llego tarde a la conferencia de David, venga que... Y el cerebro también lo interpreta de esta manera. No es siempre ir lentos. A ver, se movían muy lentamente, pero cuando venía un depredador que se les quería comer, por supuesto salían corriendo tan rápidamente como podían. Pero eso eran los menos momentos. La mayor parte del tiempo se movían lentamente. A ver, lentamente, ¿por qué? Bueno, porque si vas rápido, no ves las señales que te indican que allí hay una raíz comestible, que está enterrada. No ves las bayas o los frutos porque están entre ramajes y entre hojas. Y asustas a la lagartija y se va corriendo y no te la puedes comer. ¿Vale? Otro motivo, bueno, tendríamos que movernos más todos y vivir más lentamente. Es decir, tomarnos más tiempo para ir de un sitio a otro, para pensar, para reflexionar, para disfrutar con nuestros compañeros. Disfrutar con nuestros compañeros, con la familia, con los amigos. ¿Por qué? Bueno, porque, y ahora aquí viene el último aspecto del Paleolítico, se movían lentamente, se movían mucho y se movían todos juntos sin dejar a nadie atrás. Toda la tribu se movían juntos, desde los más ancianos, que eran pocos porque normalmente no llegaban ancianos, hasta los bebés, que iban en brazos de sus padres o de sus madres. No podían dejar a nadie atrás, primero porque era un riesgo, era una presa fácil para un depredador, y después porque se tenían que caminar mucho para conseguir comida, y después volver atrás para compartirla con el resto del grupo. Invertían mucho más tiempo, y a lo mejor incluso se la comían por el camino porque también tenían hambre. Y ahora muchas veces tenemos la sensación de que dejamos a gente atrás o de que nos quedamos atrás. Cuando en un aula hay alumnos, dentro de un aula, a cualquier nivel, desde educación infantil hasta la universidad, hay alumnos brillantes, cognitivamente muy bien,
dotados que aprenderían sin profesores, y hay alumnos que les cuesta más. ¿Qué sucede cuando uno de estos alumnos que le cuesta más de repente se le dice: mira, tú no puedes continuar? Pues que se ha quedado atrás de su grupo. La percepción es que se ha quedado atrás. Y esto activa el cerebro en modo amenaza. He quedado fuera de mi grupo y esto es un riesgo. Lo era en el Paleolítico y lo sigue siendo ahora. ¿Qué pasa si me quedo fuera de mi grupo? Pero los que siguen adelante también perciben la misma amenaza, porque si en algún momento alguien se ha quedado atrás, ¿quién nos asegura que mañana no sea yo el que me quede atrás? ¿Vale? De aquí viene la importancia de lo que en educación se llama el aprendizaje colaborativo. Es decir, por supuesto, el aprendizaje es individual. Cada uno aprende para sí mismo, con su cerebro. Pero compartiendo aprendizajes, ayudando a aquellos compañeros y compañeras, generando sesiones de discusión, de trabajo en grupo, que permiten que aquellos que les cuesta más, que siempre los hay, que siempre los habrá, porque hay diversidad en la población, se sientan integrados y puedan continuar con su grupo, aunque aprendan un poquito menos que el resto. Esto no deja a nadie atrás, ¿vale? Es esta sensación de compartir los aprendizajes, no siempre, no podemos estar siempre todos juntos aprendiendo, pero sí generando estos espacios. Os explico una técnica que yo uso en mis clases. Cuando, por ejemplo, hacemos los exámenes, estoy dando clases en la universidad, estoy en un grado, bueno, en diversos grados, pero en el que doy más clases de grado actualmente es en el de biotecnología, y doy una clase que es análisis genético. Yo soy genetista, de hecho, de formación. Cuando hacemos los exámenes, cuando me toca corregirlos, no me gusta corregir exámenes, es muy aburrido. Las partes más, no sé los que os dedicáis a la docencia, pero para mí es la parte más aburrida, ¿vale? O revisamos o reviso algún trabajo, eso es más interesante. Los trabajos siempre te aportan ideas nuevas también para ti. Claro, te encuentras con preguntas bien contestadas, que las dejas tal cual, y preguntas con una respuesta errónea, incorrecta. ¿Qué haces? Lo más habitual, lo tradicional, es tacharlas y en rojo. Bueno, resulta que el cerebro interpreta un tachón como una barrera infranqueable. Es decir, te has quedado atrás. Te has quedado atrás, no puedes cruzar, no puedes seguir avanzando. Y el color rojo activa la amígdala en modo amenaza. No se sabe muy bien por qué, pero la activa en modo amenaza. Me quedo atrás y además es una amenaza. ¿Cuál es el truco? Es hacer un círculo en verde. El cerebro interpreta el color verde de forma más optimista. Y el círculo lo interpreta como una posibilidad de pasar a través y seguir avanzando. ¿Seguir avanzando hacia dónde? Bueno, pues lo que yo hago es, en la revisión de exámenes, que es legalmente obligatoria, dar la oportunidad de que vengan a revisar sus exámenes, yo les reparto los exámenes y con el círculo en verde, y les permito que discutan con sus compañeros dónde está el error que han cometido y que después vengan a explicármelo. Y si han entendido bien por qué se han equivocado y saben darme la respuesta correcta, les cuento la mitad de la puntuación. Toda no, porque el día del examen no lo hicieron bien. Y hay que marcar algunas diferencias, por supuesto. Pero si el objetivo es que aprendan y me demuestran que eso les ha permitido reflexionar, pensar, darse cuenta de sus errores y usar sus errores para continuar avanzando, eso es seguir con el grupo. Y se llevan pues esa puntuación. ¿Vale? Bueno, son maneras. Claro, es una perspectiva, repito, no es que sea biológico pero sí es aplicar estos conceptos de biología para mejorar un poquito el sistema educativo, lo que estamos haciendo en las aulas a cualquier nivel. Eso sirve tanto desde educación infantil como hasta los cursos de maestría. También doy clases en cursos de maestría y lo hago más o menos de la misma forma. En maestrías yo no pongo exámenes. No sé aquí cómo lo hacéis. Yo no pongo exámenes en los cursos de maestría porque pienso que ya han demostrado que son buenos estudiando. Lo único que les pido es que se critiquen entre ellos y valoro las críticas que se hacen. No valoro, hago que cada uno haga su trabajo, a veces en grupo,
Cada uno hace por lo que sabe, y lo que me interesa a mí es y cómo tus compañeros saben criticar tu trabajo, porque es un paso más. Ya no es solo sé hacerlo, es sé valorar lo que hacen los demás y filtrarlo por mis conocimientos. Y la crítica, para mí, siempre incluye, no es no me gusta, lo has hecho mal, también es una crítica, pero es una crítica en negativo, es la crítica en positivo. Es, para hacerlo mejor, deberías, y eso es lo que yo valoro. Esta contribución a tu compañero que lo has tenido que hacer tú. Debes saber de lo que estás hablando para hacer una buena crítica en positivo. Crítica en positivo es cuando en una tribu se movían juntos. Aquel que se había lastimado una pierna no le podían dejar atrás. Los demás le servían de muleta para que siguiese avanzando al ritmo del mismo grupo. ¿Vale? Bueno, todo esto en cuanto a aplicar unas cuantas ideas o visiones más evolutivas al campo de la educación, pero vayamos al proceso de desarrollo. Claro, el cerebro es el órgano del aprendizaje. Aprendemos porque es capaz de generar conexiones nuevas constantemente. Todo aquello que aprendemos genera conexiones dentro del cerebro para que lo podamos recordar y lo podamos usar. Conexiones que van hibridando entre ellas, ¿vale? Cuando yo aprendo cosas nuevas sobre algo que ya sabía, el cerebro lo que hace es añadir conexiones nuevas a las anteriores para ampliar esos conocimientos. Bueno, pues se ha visto que cuanto más amplias son las conexiones que sustentan un aprendizaje, cuantas más zonas diferentes del cerebro conectan, mejor lo aprendemos, pero sobre todo con más eficiencia podemos usarlo después. Significa que el cerebro prioriza los aprendizajes, las experiencias contextualizadas y globales antes que las muy puntuales. No es aprender a sumar por sumar. Claro que podemos aprender a sumar simplemente para sumar. Todos seguramente hemos aprendido así. El cerebro prioriza aprender a sumar en un contexto. ¿Y para qué tengo que sumar? Pues generemos un contexto, simular que vamos a comprar al mercado, ¿vale? Porque hace falta sumar los productos que hemos comprado. Aquí muchas veces tenemos un problema que hemos generado los mismos académicos, que hemos parcelado tanto la educación. Yo doy clases de genética. Genética. No me vengáis ni con bioquímica, ni con zoología, ni con microbiología. Yo soy genetista. ¿Y dónde están las integraciones ahí? ¿Vale? Es decir, enseñar cada uno desde su área estrictamente no es la forma más eficiente de que se adquieran conocimientos nuevos. Por supuesto, nos tenemos que especializar y más en la universidad, claro que sí, pero siempre, si queremos favorecer estos aprendizajes más eficientes, siempre contextualizándolo con otros aspectos. Yo puedo explicar genética relacionándola con bioquímica, tomando ejemplos de, por ejemplo, mutaciones en el metabolismo, que hay muchas y conocidas, con lo que estoy relacionando con otra disciplina de la cual yo sé bien poco, pero me miro lo que debo saber para ese caso en concreto, pero los alumnos que acaban de estudiar bioquímica en el semestre anterior sí lo saben relacionar mejor, y estoy integrando conceptos diferentes, o de la zoología, o de la botánica, o de la microbiología, o de lo que sea, ¿vale? Y como estudiantes, bueno, pues iba a decir casi la obligación, el reto, es también, una vez nos han dado una materia, es relacionarla con otras materias que nosotros conocemos. Los profesores debemos generar un ambiente propicio para los aprendizajes, pero la responsabilidad última del aprendizaje, a partir de cierta edad, la universidad seguro, es de los propios alumnos. Me han explicado genética y cómo puedo relacionar yo esto con lo que sé de otras cosas. Porque cada vez que lo relaciono, estoy consolidando mis aprendizajes y haciéndolos más eficientes. Bueno, es lo que la tribu hacía cuando andaba lenta. No es, debo estudiar esto, me pongo a estudiar rápido, voy al examen. Es, debo aprender esto, pues me siento y pienso. Ah, mira, lo que me contaron en biología celular. Si no recuerdo bien,
rescato los apuntes. Ah, mira, pues se relaciona con esto. Esta sería la forma más eficiente de adquirir conocimientos que nos duren toda la vida. El cerebro se va formando con estas conexiones, siguiendo unos programas genéticos. Hablemos un momento de genes. Yo es que soy genetista y no puedo evitar jamás hablar de genes, ¿no? A ver, los genes están influyendo en todos los aspectos de nuestra biología. El genoma humano incluye todos los programas genéticos que permiten que nuestro cuerpo se desarrolle, se forme y vaya cambiando a lo largo de la vida. Y eso incluye el cerebro. De los 20.300 genes, gen más, gen menos, que tiene el genoma humano, 20.300 multiplicados por 2. 20.300 que hemos heredado de nuestra madre y los equivalentes que hemos heredado de nuestro padre. De estos 20.300 hay unos 8.000 que en algún momento u otro funcionan dentro del cerebro. Genes que están influyendo en cómo se forma, cómo funciona, cómo hace las conexiones neuronales, las sinapsis. Todos tenemos todos los genes, a nadie le falta ningún gen. Pero tenemos distintas variantes para estos genes. Lo llamamos, en genética se llaman alelos. Tenemos distintos alelos, variantes para estos genes, que hace que, pues que haya toda la diversidad humana que podemos ver. Por ejemplo, según qué combinación de genes tengamos, pues seremos más altos o menos altos. Yo era rubio antes, ¿no? Ahora es así, ¿no? Rubios o morenos, de tez muy clara, como es mi caso, más oscura o muy oscura, ¿vale? Con las orejas un poco más arriba o más abajo, da igual, ¿no? Todo esto tiene un componente genético. También en nuestro cerebro. Hay muchos genes que son deterministas. Lo que dicen es... y punto. Por ejemplo, los genes que determinan nuestro grupo sanguíneo. Tenemos dos genes, materno y paterno, y según qué variantes, qué alelos tengamos, el grupo sanguíneo es el A, el B, el 0 o el AB, y punto. No hay alternativa. Si a alguien no le gusta su grupo sanguíneo, se aguanta. No puede cambiarlo. Estos 8.000 genes que funcionan dentro del cerebro no determinan nuestras funciones cognitivas, pero sí que las influyen, las condicionan. Y eso es un aspecto muy importante. Hay estudios, se llaman estudios de heredabilidad. Yo he participado en algunos, tengo algunos de estos trabajos que decíais, no me acuerdo, no sé dónde está la persona que me ha hecho la presentación, no la veo ahora. Es igual, era solo para mirarle una mirada, lanzar una mirada de complicidad, da igual. Algunos de estos 70 trabajos pues están dedicados a esto, este tema de heredabilidad en genética aplicada a los aprendizajes. Pues en esta heredabilidad lo que hacemos simplemente es medir. Medirlo es difícil, entenderlo es súper fácil. Básicamente es medir en porcentaje qué porcentaje de una característica se debe a nuestra genética y qué porcentaje, el resto, se debe al ambiente, a lo que hemos aprendido, a las experiencias que nos han pasado a lo largo de la vida, ¿vale? Por ejemplo, la capacidad de gestionar nuestras propias emociones, la gestión ejecutiva de nuestro cerebro. Pues se ha visto que hay un componente genético. Ronda el 40%. El 40%. Claro, la pregunta es, ¿un 40% es mucho o es poco? No respondáis, es una pregunta trampa. Ni es mucho ni es poco. Es lo que nos da la biología y con esto debemos vivir. Es lo que nos da la biología. ¿Qué es lo que es importante? Es que jamás ninguno llega al 100%. Es un porcentaje. Todos los elementos que participan en esta gestión emocional, todos los que sean, sumados, deben sumar el 100%. La genética es el 40%. ¿Qué es el resto? Son los aprendizajes que hemos tenido desde que nacimos. De hecho, desde antes de nacer, ¿vale? Ahora voy a ello. Son los aprendizajes que hemos tenido. Son las experiencias que hemos vivido. ¿Qué significa? Significa que
Y esto se ha visto no solo en gestión emocional, en creatividad, en capacidad de memorizar cosas, en cualquier aspecto cognitivo que os podáis imaginar. Claro, esto que hace que dentro de un aula siempre hay alumnos que les ha tocado, no sé si decir la lotería genética, no lo sé, pero con muy buena predisposición para seguir aprendiendo, genética, y alumnos que les cuesta más. Y eso es lo que hay en las aulas. Pero nadie elige qué genes tiene, ni nuestros padres eligieron qué genes nos pasaron, ni yo. Yo tengo 2 hijos, no sé, de vuestra edad, tienen 21 y 23 años, más o menos no, tienen 21 y 23. Digo, más o menos como vuestra edad en general, ¿no? ¿Vale? Yo no elegí qué genes ni yo ni mi esposa elegimos qué genes les pasamos a nuestros hijos, ¿no? Lo importante, por lo tanto, que es esta diferencia, es qué ambiente les damos, qué ambiente nos damos. No solo les damos, sino nos damos, porque el ambiente también depende de nosotros. Una persona con poca predisposición a gestionar las emociones, si yo le genero un ambiente donde pueda reflexionar, donde pueda sentirse empoderado de sus propias decisiones, estaré ayudando a que gestione mejor sus emociones. Si una persona con un gran componente, una buena predisposición genética a gestionarlas, yo le estoy dando un ambiente estresante, angustiante, impulsivo, donde no puede pensar, pues no las gestionará bien, por muy buena predisposición que tenga. Claro, dentro de un mismo ambiente, aquel que tenga buena predisposición siempre lo hará mejor que el otro, en un mismo ambiente. Pero lo importante que es el ambiente que damos y que nos damos. ¿Por qué es importante el ambiente que nos damos? Bueno, pues porque no solo genera conexiones lo que aprendemos y las experiencias que vivimos, también genera conexiones que pensamos. Cada vez que pensamos en algo, estamos activando neuronas en nuestro cerebro, si no, no estaríamos pensando en nada. Bueno, mentira. Eso no es cierto. ¿Sabéis cuál es la actividad que activa más zonas del cerebro simultáneamente? No pensar en nada. Es súper divertido. Eso nos sorprendió. Bueno, yo cuando lo leí se descubrió hace unos años ya, pero cuando lo leí, yo no participé para nada en esto, pero es esto que te quedas y dices, no me lo puedo creer, ¿no? Bueno, pues cuando no pensamos en nada, es cuando se activan más zonas del cerebro simultáneamente. Es lo que se llama el estado de reposo del cerebro. ¿Y sabéis por qué sucede eso? Porque cuando estamos pensando en algo, estamos forzando el cerebro a tener zonas activas para esta tarea que estamos haciendo. Pero como el cerebro consume mucha energía, como sistema de ahorro, desactiva el resto. Cuando no pensamos en nada, aprovecha para regenerarse. Y no solo para regenerarse, aprovecha para relacionar las tareas y los conocimientos que hemos aprendido antes. Y por eso se activa todo en este estado de reposo basal. A nivel educativo, ¿qué implica? Primero, que tenemos que pensar. Segundo, que después de haber pensado, tenemos que estar ratos sin pensar. Ratos simplemente ensimismados, mirando la puesta del sol, sin forzar nuestro cerebro a hacer nada, porque eso es lo que nos ayuda a que lo que hemos aprendido antes se consolide y se mezcle con otros aprendizajes. Combinar el esfuerzo mental con la relajación mental, que es cuando se activan más las neuronas. Decía, pensar también genera conexiones porque está activando en nuestro cerebro. Y aquí tenemos una cierta influencia. Yo puedo pensar de una manera o de otra. Cuando yo estoy detectando pensamientos negativos, si soy consciente de ello, yo puedo intentar dejar de pensar eso y pensar en una cosa que me haga sentir mejor. Y con eso estoy dirigiendo qué tipo de conexiones se van a hacer en mi cerebro. No solo pensar, también sentir. Las emociones
también activan bueno, no es que activen nuestro cerebro, es que nuestro cerebro genera las emociones a través de una zona que se llama amígdala, genera todas nuestras emociones. Las emociones son cruciales para... No estoy siguiendo para nada el esquema que tenía, ¿eh? Ya no sé ni por qué lo tengo aquí, pero bueno, es igual. Mis hijos siempre me dicen, papá, tú te lo inventas todo. Digo, no me lo invento, pasa que me cuesta mucho seguir esquemas y voy pasando de... Al final lo diré todo, ¿eh? Pero... Los estados emocionales son cruciales. ¿Las emociones qué son? Las emociones son patrones de conducta que se generan de forma impulsiva, rapidísima, ante una situación que requiera una respuesta urgente. Cualquier respuesta reflexiva siempre es más lenta que una respuesta emocional. Y su función es simplemente ayudarnos a sobrevivir. Cuando hay una amenaza, si yo me pongo a pensar, hay una amenaza, ¿qué hago? Huyo, me escondo, me defiendo. Si empiezo a pensar, ya he sufrido daños, tengo que responder sin pensar. Ante una amenaza, las emociones más habituales son o el miedo, que me hace huir, o la ira. La ira es la emoción que nos lleva hacia una agresividad defensiva cuando alguien o algo me quiere lastimar para protegerme. El problema de la ira es que el paso de agresividad defensiva lícita desde un punto de vista biológico y de supervivencia a una violencia ilícita es muy estrecho y hay muchos factores culturales. Una sociedad que incluso valora a veces la violencia en algunos deportes, por ejemplo, está facilitando este paso de agresividad lícita, defensiva, a una violencia ilícita y ofensiva. ¿Vale? Todas las emociones son importantes, no solo hay estas. La alegría es otra emoción, la sorpresa, la tristeza. La tristeza es una emoción importantísima cuando dura poco tiempo. Si se alarga, no. Pero es importantísima. ¿Sabéis qué es la tristeza como emoción? La tristeza viene a ser como cuando nos lastimamos, que nos ponemos... Allí lo llamamos una tirita. No sé cómo se llama aquí. Es ese parche que te pones encima de la herida. ¿Cómo lo llamáis aquí? Una curita. Mira, he aprendido una palabra nueva. Curita. Pues la tristeza es como ponernos una curita que lo que hace que es evitar que la herida se nos infecte y que sane más rápidamente. La tristeza lo que permite es que nuestro estado emocional se recupere y sane después de una decepción, de un disgusto. ¿Vale? La tristeza es importante. El problema es cuando se mantiene demasiado tiempo, que nos puede llevar a una tristeza excesiva, incluso a una depresión. Pero saber vivir la tristeza nos ayuda a recuperarnos de los disgustos que hemos tenido. Todas las emociones son importantes, tan importantes, que cualquier aprendizaje que hagamos, cualquier experiencia que vivamos, que tenga componentes emocionales, el cerebro lo interpreta como, si tiene componentes emocionales, es que esto es muy importante. Y lo fija mejor, lo fija con más eficiencia. Debemos usar las emociones, los docentes cuando transmitimos, y los alumnos cuando recibís o cuando estáis estudiando por vuestra cuenta. Es lo que nos ayuda a fijar los conocimientos, pero aquí hay que estar muy alerta. Todas las emociones nos permiten fijar mejor lo que aprendemos, pero no son todas equivalentes. El miedo es una emoción. ¿Podemos aprender con miedo? A ver, con pánico no, el pánico es bloqueante, pero ese temor sutil de voy a suspender, o a veces cuando la gente, cuando después en 10 minutos llegará el turno de preguntas, cuando a veces la gente tiene miedo de preguntar algo, miedo de hacer el ridículo. No, el ridículo no lo hacen jamás quien pregunta, si acaso el ridículo lo hace quien responde, ¿vale? Quien pregunta jamás, pero muchas veces tenemos... Me han dicho 5 minutos. No, 5 minutos. Repito, el miedo, a ver, ese temor sutil nos puede ayudar a adquirir conocimientos.
pero eso genera un problema gravísimo dentro del cerebro. Y es que este estado emocional, como todos, también genera conexiones que hibridan con las conexiones de lo que estamos aprendiendo. Y después el cerebro no lo distingue. Y cada vez que vamos a usar esos aprendizajes, esos conocimientos, el cerebro se activa en modo miedo y nos genera sensaciones de incomodidad. Así que son aprendizajes que después no vamos a querer usar, porque reviviremos esa sensación incómoda, ¿vale? Pero muchas veces sí vamos a tener que usarlos. Lo que harán es que nos quitarán calidad de vida, nos quitarán bienestar, porque nos sentiremos incómodos cada vez que los usemos. Esto genera como una distinción que yo creo que es muy importante, y con esto es con lo que quería terminar. A ver, aprendemos como instinto biológico simplemente para podernos adaptar a nuestro entorno. Aprendemos durante toda nuestra vida. Hay momentos en que aprendemos más intensamente que en otros, según los programas genéticos de nuestro cerebro, pero aprendemos a lo largo de toda nuestra vida. ¿Para qué aprendemos? Bueno, pues es un mecanismo de simple supervivencia. Aunque no nos demos cuenta, nuestro cerebro está constantemente valorando el momento presente, sacando información de nuestro pasado, de qué sabemos, de qué experiencia hemos vivido, intentándolo extrapolar hacia el futuro para anticiparnos a cualquier cosa que pueda pasar. Aquí es donde está el aspecto de supervivencia vinculado con los aprendizajes. Si yo puedo anticipar una amenaza en base a mis experiencias previas, podré protegerme antes de que llegue. Y si puedo anticipar una oportunidad, estaré a punto para aprovecharla cuando llegue. Y también mejorará mis opciones de supervivencia, en sentido biológico, ¿eh? Claro, ¿por qué hace falta esto? Bueno, pues hace falta este mecanismo porque vivimos en un mundo dinámico, cambiante y profundamente incierto. Hay que intentar, no significa que acertemos, pero hay que intentar anticiparse. Un mundo donde abundan las novedades. Ante una novedad, hay dos maneras radicalmente opuestas de responder. Y nadie estamos en uno de estos dos extremos, estamos en puntos intermedios. Lo que sucede es que en ciencia debemos estudiar los extremos para que al compararlos, estadísticamente, matemáticamente, sea significativo. Y después ya lo interpolamos en medio, ¿no? ¿Cuáles son estos extremos? Hay personas que ante una novedad tienen la tendencia a responder con miedo. Son personas que interpretan los cambios como posibles fuentes de amenaza, y ante una amenaza respondemos con miedo o con ira, ¿vale? Son personas poco transformadoras, porque si me transformo habrá novedades. Personas poco proactivas, porque si soy proactivo generaré novedades que me darán miedo. Personas con menos calidad de vida, porque vivirán con menos sensación de bienestar, porque vivirán su entorno con este temor de las amenazas posibles. Personas con menos capacidad de continuar aprendiendo, porque siempre aprendemos cosas nuevas. No aprendemos cosas que ya sabíamos, cosas nuevas. ¿Cuál es el otro extremo? El otro extremo son las personas que tenemos, me gusta incluirme en este segundo extremo, y todas y todos vosotros también, si no, no estaríais hoy aquí, tenemos la tendencia a responder con curiosidad. Las personas curiosas son personas más transformadoras porque son capaces de aprovechar las oportunidades. Una novedad puede ser una amenaza o una oportunidad. Personas más proactivas, capaces de generar novedades porque incluso encuentran placer en examinar novedades por simple curiosidad. Personas con más calidad de vida, porque su cerebro es más optimista. Enseguida voy a decir, porque será lo último casi que diga. La curiosidad no es aceptar las novedades porque al ser nuevas van a ser chulas, van a ser guay, ¿no? No sé cómo se dice aquí en México. Padre. Sí, es verdad, padre, lo he oído varias veces estos días que estoy aquí. Sí, pues no es aceptar las novedades porque van a ser padre. Siempre implica reflexión. ¿Y esto qué es? ¿Y esto para qué me va a servir?
¿Y cómo lo puedo acrecentar? ¿Cómo lo puedo llevar a mi entorno? Porque si mi entorno vive mejor, yo también viviré mejor. Queda muy egoísta dicho así, pero es cierto. Si yo consigo que a través de una oportunidad mi entorno viva mejor, yo también viviré mejor en este entorno. ¿Vale? Incluye siempre reflexividad, y el enemigo número 1 de la reflexividad es el estrés. El estrés disminuye la capacidad, la reflexividad se genera en la corteza prefrontal, la tenemos justo aquí, detrás de nuestra frente, y el estrés quita energía de esta zona, literalmente, quita energía de esta zona y hace que funcione con menos eficiencia. Así que siempre que haya una novedad, si queremos reflexionar hay que rebajar estrés. Ya he hablado antes del estrés, no insisto más. Implica reflexividad, esta curiosidad, pero también implica ciertos estados emocionales. ¿Qué estados emocionales? El primero, la alegría. La alegría, emocionalmente, no es fiesta y diversión. También puede serlo, pero es algo mucho más simple. La alegría es una emoción que transmite confianza. Si yo os pusiese aquí la foto de 3 personas, una alegre, una triste y una enfadada, y os dijese, ¿a quién preferís como una compañera, un compañero para hacer un trabajo? Alguien que se sentará a vuestro lado en un transporte público a quien no conocéis de nada, pero que estará un rato a vuestro lado. ¿A quién elegiríais? Todo el mundo elige la persona que está alegre, porque transmite confianza. Y la confianza rebaja nuestra sensación de amenaza y de estrés. La alegría es importante, hay que trabajar con alegría, hay que comunicar con alegría, hay que vivir con esta alegría, repito, entendida como confianza. Primero, confianza en uno mismo, autoconfianza. Si yo no confío en mí mismo, no me atreveré a ser curioso por si acaso. Si yo no confío en mi entorno, al menos en el entorno más cercano, no me atreveré a ser curioso porque, ¿y si no acierto en mi curiosidad? Querré a alguien que me ayude a salir del embrollo donde me haya metido. La confianza. Y segunda emoción vinculada, fijaros que esos son aspectos emocionales de la vida, no solo de los aprendizajes. Y aquí es donde nosotros podemos autogestionarnos. Si siento que tengo miedo, no puedo sentarme un momento a pensar, bueno, ¿y por qué tengo miedo? No puedo rebajar, no digo eliminar. Mejor si lo eliminamos, pero no puedo rebajar esta sensación. Cada vez que lo hago, activo mi cerebro y hago conexiones nuevas que me harán vivir más de la otra manera. Segunda y última emoción, la sorpresa positiva. Esta capacidad de maravillarnos ante los cambios, ante las novedades, no para aceptarlos porque son padre. Sí, no sé si el contexto era el adecuado o no ahora, pero bueno. Sino simplemente para poderlos examinar. La sorpresa activa el centro de la atención del cerebro, que es el tálamo. Y la atención es importante para el aquí y el ahora, para ver qué estoy haciendo, para ser consciente de lo que hago, para examinar lo que estoy viendo, lo que estoy percibiendo a mi alrededor. Pero es que además la sorpresa también activa los sistemas motivacionales del cerebro, que incluyen el tálamo, el estriado, la zona que genera sensaciones de recompensa. Y la motivación es clave. La motivación es lo que nos permite continuar esforzándonos a lo largo del tiempo, continuar trabajando, continuar aprendiendo, continuar asumiendo retos. La motivación, cuando estamos motivados, los vasos sanguíneos del cerebro se dilatan. Significa que recibe más sangre y con ella más oxígeno y más glucosa, que es lo único que come el cerebro para conseguir energía metabólica para funcionar. Significa que cuando estamos motivados, primero, podemos funcionar más tiempo, más rato sin cansarnos, porque hay más combustible, y todo lo que hagamos lo haremos con más eficiencia. Porque todo el cerebro funciona con más eficiencia porque tiene mucho más combustible disponible. La motivación es clave en cualquier proceso humano, Y queda otro factor, activa el estriado, que es la zona que genera recompensas. Por eso cuando estamos motivados, aunque lo que estemos haciendo no salga demasiado bien, nos sentimos más felices que cuando hacemos algo por obligación, por muy bien que termine saliendo al final.
De aquí la importancia de que cada uno sepa encontrar sus motivaciones internas que le impulsan a seguir progresando, a seguir trabajando, a seguir esforzándose. El neurotransmisor que gestiona la motivación es la dopamina, que también está implicada en aprendizajes, en sensaciones de recompensa y en optimismo. Dentro del cerebro, estas cosas van unidas. Una persona motivada es más optimista, por eso se atreve más a asumir nuevos retos, porque los ve más asequibles. Y eso es lo que, cuando decía, es generar un ambiente y generarnos un ambiente que nos permita continuar avanzando por estos caminos. Si yo hago algo sin motivación, yo voy a decir, mejor que no lo haga. Bueno, a veces hay que hacerlo igualmente, pero mejor pararnos un momento, parar el rato que haga falta para buscar nuestra motivación para esa tarea. La haremos más rápidamente, con más eficiencia, nos sentiremos más felices, seremos más optimistas, mejoraremos nuestra calidad de vida, tendremos una mayor sensación de bienestar. Y al final del día, cuando nos acostamos, ¿qué es lo que más nos pesa? ¿Cómo nos hemos sentido ese día? ¿Nos hemos sentido bien o no? Pues yo creo que es una visión muy personal mía, pero creo que eso es lo que deberíamos buscar. Es esa sensación de he trabajado, me he esforzado, he asumido retos y qué bien que me lo he pasado. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia del doctor David Bueno y a continuación abriremos el espacio para preguntas y respuestas. Gracias. Hola, buenas tardes, doctor. Mi nombre es Montserrat Mariscal y mi pregunta está relacionada con respecto a lo que mencionó de la importancia de tener estos momentos de no pensar, de ensimismarnos. ¿Cómo prácticas como la meditación pudieran impactar en estructuras del cerebro como el sistema reticular ascendente, el hipocampo y la amígdala, que tienen que ver con la atención y la emoción? Muchas gracias. Gracias por... ¿Se oye? Ahorita. No, tienen que conectar de arriba, supongo. Ahora ya está. Muchas gracias por ponerme el micrófono. No había pensado en ello. Mira, realmente hay muchos trabajos sobre cómo la meditación, en sus diversas formas, no hay una sola meditación, cómo la meditación influye en los aspectos del cerebro. Es una manera que ayuda, pues justamente a vivir en el aquí y en el ahora sin pensar. Es decir, facilitando que se conecten estos mecanismos basales del cerebro. Meditación de cualquier forma, claro, eso también rebaja estrés. Se ha visto que estar de esta forma, en este estado de ensimismamiento, ¿vale?, hace que el cortisol, la hormona del estrés, se destruya a mayor velocidad, rebaja estrés, ¿vale? Se ha visto que también mejora empatía. Es algo, yo cuando doy muchas charlas a centros educativos y les digo que los alumnos cada día deberían tener un rato para no hacer nada, para, meditar entre comillas, ¿vale? Mejora empatía, mejora capacidad de gestión emocional, ¿vale? Hay, no sé, yo me he leído más de 50 o 60 trabajos, todos apuntan en la misma línea, ¿no? La cuestión es muchas veces cómo hacerlo. La meditación, sea meditación pura, sea a través de yoga, de tai chi, o simplemente viendo una puesta de sol, o mirando a través de la ventana si tienes un jardín delante. Si tienes cosas feas delante, mira otra cosa, ¿no? Pero este estado de tranquilidad ya sirve. Pasa que muchas veces es difícil encontrar ese momento. Hay que planificarlo. Y aquí quería ir a parar. Hay que planificarlo. Cada día planifiquémonos un rato para no hacer nada, que no haya nada en nuestra agenda.
y si hacemos algo después porque nos gusta ya lo haremos, pero estamos aprovechando ese rato. Claro, estos procesos ayudan a fijar lo que aprendemos si antes hemos aprendido algo. O sea, primero hay que trabajar, hay que usar el cerebro y después dedicarnos a esto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Citlali. Un gusto estar en su conferencia y escucharlo. Muy bien. ¿Ya me escuchó? Sí. Mi nombre es Citlali. Un gusto estar en su conferencia. Muy interesante. Tengo 2 preguntas. Los psicólogos nos mencionan, o bueno, he escuchado, no soy psicóloga, pero el concepto de no pensar es como decirnos que no podemos dejar la mente en blanco, sino que más bien tenemos el control de nuestros pensamientos o de lo que pensamos. Entonces, hacia allá es mi pregunta, ¿qué es lo que comenta en este momento? ¿Podemos estar en un lugar tranquilo y controlando nuestro pensamiento? Entonces, llegando a este punto, ¿cómo podemos decir que no estamos pensando realmente nada? Sí, no, tienes razón, siempre pensamos en algo. La cuestión es no forzándonos a pensar en algo, es ahora me siento tranquilo, y mañana quiero hacer, ya está, ya se ha terminado el no pensar en nada, ¿vale? Es dejarnos, bueno, pues me siento un rato y me siento un rato. Sí. Me siento en el sofá y ¿qué haces? Nada. Sí, muchas gracias. Era la cuestión porque soy una persona que constantemente estoy pendientes y bueno, ya generé estrategias para estar anotando y que mi cerebro no esté con ese estrés. Y otra pregunta es de que ¿en qué momento usted empieza con esta parte de la neuroeducación en su vida? Porque pues de formación es genetista y entiendo que puede ser genética de poblaciones. Y ya cuando usted lo plantea de esta manera, pues es muy interesante y cómo le explica, pero al aplicarlo en nuestra vida, al menos llegó un punto en el que yo dije, sí seguí los pasos, hay que cumplir lo que tenemos que cumplir para llegar a un punto, pero sí hay momentos en los que uno se tiene que detener. Y cuando se dio cuenta, ¿a qué edad? Bueno, a ver, es como todo en la vida, es una acumulación de sucesos, de azares y de decisiones que uno va tomando. Si la pregunta es ¿cuándo me lo planteé? Yo creo que nunca. Nunca me lo he planteado, simplemente me he encontrado aquí y me lo he pasado tan bien que sigo aquí. A ver, os cuento, es la suma de muchas cosas. Primero, para trabajar en neuroeducación debe gustarte la educación. Yo jamás me había planteado dedicarme a la educación. Simplemente cuando terminé mis estudios de grado, el grado de biología, yo quería hacer mi tesis doctoral y aunque tenía buenas notas, no eran suficientemente buenas como para conseguir beca. Pero yo ya tenía pareja, nos queríamos casar con la que ahora sigue siendo mi esposa, necesitábamos dinero, así que me puse a trabajar. Y el primer trabajo que encontré fue en un centro educativo, dando clases a adolescentes, ¿vale? Para ganar dinero, únicamente. A las 3 semanas me había enamorado de la docencia. Ver esas respuestas, ver esas miradas, ver... Me lo pasaba también que dijo, yo quiero ser docente. Hice mi tesis y al terminar en genética y cerebro, trabajando en gusanos. ¿Vale? Cerebro de gusanos. Alguien dirá, ¿por qué gusanos? Porque el director de tesis me lo propuso. Me fascinó la neurociencia, los gusanos no, así que empecé a trabajar con roedores, porque su cerebro es muy parecido al humano, ¿vale? Hasta que llegado un momento, trabajando en el laboratorio, en un momento, y aquí sí que hay un clic mío, ¿vale? Aquí sí que hay un clic mío, me di cuenta que ya no me satisfacía trabajar solo dentro del laboratorio, que había generado muchos artículos científicos con muchos datos
que yo creía que eran interesantes sobre formación del cerebro, sobre aprendizaje en roedores, y que no tenían ninguna influencia, ninguna incidencia en la sociedad real. Y aquí sí que hice un clic y decidí juntar lo que era mi pasión por escribir. ¿Vale? Ya tenía varios libros de divulgación escritos. Mi pasión por la docencia y mi pasión por la neurociencia y la genética o la neurogenética, y fusionarlo en este nuevo campo. Estaba leyendo un artículo que estaba empezando a hablar, hablo de hace pues unos 15 o 16 años, ¿vale? Empezaba pues a sonar este tema de que podemos empezar a aplicar conocimientos de neurociencia a la educación, y dije, acabo de encontrar mi destino. Y empecé a trabajar ahí en este campo. Al principio pues tímidamente, cuando empiezas tienes que aprender muchas cosas, y poco a poco consolidándome, pues hasta que hace 4 años conseguimos crear esta cátedra que por fin nos da pues una estructura donde podemos avanzar, donde podemos pedir financiación más generosa que la que teníamos antes, ¿vale? Cualquier estructura de estas académicas, los que nos dedicamos a esto, pues ya sabemos que eso nos ayuda. Es una carta de presentación. ¿Quién eres? Soy David, vengo a pedir dinero. Soy el director de la cátedra de neuroeducación y vengo a pedir financiación. La diferencia es muy importante, ¿vale? Y aquí estoy. Aplicándolo, pues sí, cuando te das cuenta muchas de las cosas ya las aplicaba antes sin saberlo. Yo creo que lo importante de los que nos dedicamos a educación muchas veces no es transformarnos, también, pero es racionalizar lo que ya estamos haciendo bien. Y a partir de aquí seguir avanzando. Y se puede aplicar siempre, se puede aplicar. De hecho, una de las críticas que se hacían era sobre el papel, sobre la teoría, es muy bonito, pero esto no se puede llevar a las aulas. Pues mira, hace 1 año y medio publicamos un libro que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero es un libro que reúne 20 casos reales donde hemos aplicado el núcleo duro de la cátedra. Somos 7 o 8 personas, el núcleo duro, los que estamos más implicados, pues casos reales que hemos llevado a la práctica en aulas y que han sido un éxito, ¿vale? Por supuesto no son todos los posibles, son solo 20 de la infinitud de casos que puede haber, pero es para dar a entender de que si lo hemos podido hacer en 20 sin mayores esfuerzos, se puede hacer siempre, ¿vale? No sé, uno de los casos, hablo mucho. Tenemos otra pregunta. Uno de los casos, ¿no? Pues me remití a mi época cuando estaba dando clases a adolescentes, que yo no sabía nada de neuroeducación, porque nadie sabía nada, porque nadie había trabajado jamás este tema todavía, ¿vale? Pues a mí me tocaba explicar geografía, no solo ciencias, también geografía. Tal vez por eso uno de mis hijos está terminando su grado en geografía ahora, ¿no? No lo sé, pero claro, y piensas, la geografía, a ver, puede ser muy aburrida. Aprenderte listas de ríos, de países, de capitales, de montañas, qué aburrido. Bueno, a quien le gusta no, pero si no te gusta es muy aburrido. ¿Qué hice? Pues yo empezaba un cuento, eran chicas y chicos de 12 y 13 años, plena ebullición adolescente. Les explicaba un cuento que yo me inventaba sobre el continente que nos tocaba trabajar, ¿vale? Los tenía durante 50 minutos en silencio absoluto, pendientes de la historia, del cuento que yo les contaba, una historia, ¿vale? A partir de ahí decía, ahora imaginaros por grupos que tenéis que planificar un viaje a este continente. Cada grupo una serie de países. Inventaros una historia de qué ríos cruzaréis, qué ciudades visitaréis, qué moneda vais a tener que utilizar, qué regímenes políticos hay en esos países. Inventaros una historia y después combinemos las historias de todos para generar el conocimiento de ese continente con todo integrado. No, ahora toca ríos, ahora toca montañas. Perdona, cuando yo soy montañero, me gusta mucho subir montes, y cuando haces una excursión cruzas ríos, subes montañas, bajas montañas, cruzas valles. No solo ves ríos o solo ves montañas, lo integras todo.
Eso es neuroeducación. Trabajo colaborativo, por grupos, cada uno aprende lo suyo, pero en grupos, a través de una historia. La historia genera motivación, tienes que pensar, tienes que consultar, tienes que buscar, ¿vale? Es uno de los muchísimos ejemplos que sí que se puede hacer. Perdona. Hola doctor, buenas tardes. Muchas gracias por toda la información que nos ha dado el día de hoy, ¿no? Mi nombre es Darby Serpa y mi pregunta va orientada más a la parte, usted como biólogo, donde hablaba o mencionaba sobre lo que es adaptación y evolución, ¿sí? También mencionaba algo muy importante, que era que nosotros no hemos sufrido muchos cambios en nuestro cerebro de acuerdo a nuestros antepasados, ¿sí? Cuando se refiere a eso, no sé si malentendí el hecho de que no nos hemos adaptado para evolucionar nuestro cerebro, o cuál es la diferencia entre ambos términos. Bueno, lo que quería decir es que nuestro cerebro a nivel genético es el mismo ahora que hace 80.000 años. No ha cambiado, ¿vale? Hubo un cambio hace 80.000 años. Hace 80.000 años sucedió una cosa muy curiosa, muy interesante. Es el límite que marca entre lo que se llama el Homo sapiens arcaico y el Homo sapiens moderno, ¿vale? La diferencia es que el Homo sapiens arcaico usaba las mismas herramientas que los neandertales. No las mejoró, no las innovó. El Homo sapiens moderno no hemos dejado de inventar cosas desde entonces. Inventamos el arte. O surgió de nuestro cerebro. No sé si es un invento o una manifestación de nuestras capacidades. Da igual. ¿Qué sucedió hace 80.000 años? Cambió nuestra laringe. Dirás, no es el cerebro, no, pero enseguida verás la conexión. Cambió nuestra laringe. La laringe del Homo sapiens arcaico, igual que de los neandertales, tenía forma de ángulo obtuso. Y eso dificulta el movimiento de las cuerdas vocales, hace que no se muevan tan rápidamente, y dificulta el movimiento de la lengua que choca. ¿Qué significa? Que podían hablar, por supuesto. Ya los chimpancés se comunican con gruñidos, ¿vale? Podían hablar, pero su lenguaje era mucho menos elaborado que el nuestro, porque no podían vocalizar tan bien. El cambio es que la laringe se volvió en un ángulo recto, y eso permite mover mucho más rápidamente las cuerdas vocales y la lengua. El lenguaje evolucionó a nivel mecánico, pero para construir un lenguaje complejo, el cerebro también debe cambiar. El lenguaje humano es creativo siempre. Yo no tengo escrito lo que estoy diciendo. Estoy improvisando. Y estoy respondiendo en función de lo que me preguntáis. Y según cómo estoy, te estoy mirando a ti porque me has preguntado tú, según cómo estoy viendo tu cara, yo puedo rehacer mi discurso. Si veo que no me entiendes, si veo que no te gusta, si veo, ¿vale? Eso es creativo. La explosión de creatividad del ser humano empezó entonces. Y aquí sí que hay un cambio. Pero después no se ha detectado ningún cambio a través de... Bueno, el cerebro no deja restos fósiles, pero los genes sí. El genoma fósil se puede estudiar, ¿vale? Y no ha habido cambios. Solo hubo un cambio en el Neolítico, pero que no afectó al cerebro. Afectó a las caderas. Curiosidades. ¿Por qué afectó a las caderas? En el Paleolítico había que caminar mucho. En el Neolítico también había que caminar, pero menos. Lo que hacía falta era poderse agachar. Porque en los campos de cultivo las plantas están en el suelo. No había arados, no había tractores, ¿vale? No había nada de esto. ¿Lo llamáis así aquí? Vale. Hola, buenas tardes. Entonces, hubo una mutación en la cadera que fue favorecida por el Neolítico. En el Paleolítico podían andar mucho más rato sin cansarse. Ahora nos cansamos un poquito antes. Pero les costaba más agacharse. Y ahora nos agachamos con más facilidad. O sea, evolución hay, pero es muy lenta.
no se han visto más cambios aparte de estos. Bueno, ha habido otros, pero no que afecten al cerebro. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va relacionada sobre esto que propone. Si bien biológicamente no hemos evolucionado, sí tenemos un cerebro que tiene neuroplasticidad y que se está adaptando a estos ambientes. Y hay autores como Nicholas Carr que proponen que hay estas tecnologías como el Internet y la manera con la que estamos consumiendo información, que es más de búsqueda que de lectura profunda, ha deteriorado la atención. Y es uno de los retos que yo veo mucho como profesor, lo que nos cuesta ahora leer textos tan largos de manera pues atenta y constante. ¿Usted tiene alguna propuesta para lidiar con este tema de la atención en las aulas al momento de tener que leer textos así? A ver, tienes razón, está pasando exactamente esto. Básicamente porque a través de la tecnología digital haces así, vas pasando páginas, ¿vale? A veces se dice que los adolescentes de ahora leen menos que los de antes. No leen menos, leen diferente. Porque no paran de leer mensajes de WhatsApp y tweets, pero son frases cortas, lo que tú dices, la atención de una frase o dos, y paso a otra cosa, ¿vale? Lidiar con esto es tener el fracaso garantizado. No, porque lo tenemos aquí. A ver, el cerebro se adapta, y se ha adaptado a textos mucho más cortos. Lo que hay que hacer es generar ambientes donde les estemos facilitando lectura de textos más largos, sabiendo que jamás conseguirán el mismo nivel que el que podemos tener los que ya no somos adolescentes, por así decir, ¿vale? El mismo nivel no lo tendrán jamás. A lo mejor a alguno que le guste mucho leer, sí, pero en general no. Pero hay que facilitárselo. ¿Cómo? Pues a través de las actividades que generamos en las aulas. Por ejemplo, ahora en España hay un cambio del sistema educativo que afecta al bachillerato, lo que sería aquí la prepa, más o menos. Y este cambio incluye lo que sería el aprendizaje por competencias. Y una de las competencias es la lectoescritura, la lectura, la racionalización, la crítica, la argumentación, ¿vale? Si cambia el bachillerato, hay que cambiar los exámenes de acceso a la universidad. Allí tenemos unos exámenes comunes para todos los estudiantes de acceso a la universidad. Estos exámenes dependen de cada comunidad autónoma, ¿no? Yo hace años que coordino el examen de biología en Cataluña y hace años introdujimos competencialidad en nuestros exámenes. Hace ya 14 años que lo hicimos, coincidiendo con mis inicios en neuroeducación, pensando, dices, no lo estamos haciendo bien, hay que cambiarlo, ¿vale? Y lo cambiamos. Esto hizo que me propusiesen, hace pues pronto ahora un año, que yo liderase un equipo para proponer exámenes competenciales para todas las materias de acceso a la universidad. Reuní un equipo de 50 profesionales, porque claro, yo de biología sé, pero de latín no sé, y de física tampoco, y de literatura, ¿vale? Todas las materias, es que hay como 30 materias diferentes evaluables según qué especialidad tome cada uno. Y hemos hecho una propuesta que está pendiente de que la apruebe el gobierno ahora, de cómo deberían ser estas pruebas para ser competenciales. Y hay 3 modelos, hemos hecho 3 modelos diferentes. Y uno de los modelos es proporcionarles textos, 3 textos sobre un tema, a través de los cuales, por lo tanto, le estamos obligando, no digo a leer un libro entero, pero sí 3 párrafos, ya es algo, ¿vale? Para que sean capaces de construir conocimiento nuevo a partir de esos 3 párrafos y lo que han aprendido en la materia, construir conocimiento nuevo, porque eso es lo que nos exige el siglo XXI. El siglo XXI, con los cambios tan rápidos, no es solo aprendo y repito, es aprendo, tomo informaciones nuevas y construyo algo nuevo para seguir avanzando. Pues es construir conocimiento nuevo, argumentarlo y después contraargumentarlo. Doy mis argumentos y ahora me pongo en el lado opuesto, empatía. La empatía es una competencia básica. Intento contraargumentar lo que yo he argumentado. Eso es la máxima expresión de la reflexividad. No es solo reflexiono para dar un punto de vista,
sino que soy capaz de ver las flaquezas de mi punto de vista. Yo espero que nos lo aprueben, no lo sé. Eso depende ya de políticos y... ¿vale? Es otro mundo. Muchísimas gracias, doctor David Bueno, y primeramente agradecerle porque no solamente nos permitió escuchar una conferencia, sino que nos permitió experimentarla, ¿no? Y algo que es muy importante también es entender que en este centro formador en Ciencias de la Salud, primero formamos personas, ¿no? Personas en toda la extensión de la palabra, y esto implica un enfoque integral y desde luego las emociones y esta parte del saber ser y el saber vivir, ¿no? Y en este caso, en aulas, pronto se va el sonido, pero en las aulas creo que es importante entender. Gracias. Muy bien. Entonces, en las aulas es muy importante entender que si el aprendizaje no se disfruta, algo está ocurriendo. Porque si cada uno de los alumnos eligió la carrera a la cual se quiere dedicar, entonces esto debería de apasionarnos, debería de disfrutarse. Y si no está siendo así como alumno, o no está siendo así en caso de los maestros en nuestras aulas, algo está ocurriendo y se debe de realizar. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, el disfrute es importante. A ver, todos sabemos que a veces nos toca hacer cosas que no nos gustan, que nos aburren. A mí me aburre soberanamente la burocracia, ¿vale? Pero hay que hacerla. Bueno, pues cuando la hago me pongo en modo off, ¿vale? Y la hago pensando que después iré a clase y me lo pasaré bien con mis alumnos, o que estaré investigando, que haré otra cosa. Pero eso también es una habilidad, es una competencia. Saber decir, toca hacerlo, pues lo hago, sabiendo que después... Y es el global, esta sensación de satisfacción por lo que has hecho. Sí. Yo brevemente agradecer, fue maravilloso escucharle y además poder tener tips para aplicarlo. Y yo, en función del comentario que se da la chica de allá atrás, comentarte, un tip que me dieron que funcionó mucho para poner la mente en blanco, entrecomillado, una velita, o sea, poner una vela y centrarte en el movimiento del pabilo, de la luz, digamos, eso ayuda muchísimo. Y otra super recomendación, Netflix tiene una serie que se llama Headspace, maravillosa para introducirnos a los mecanismos de meditación, y por lo menos favorece mucho la calidad del descanso. Entonces, nada más como tip. Yo sabéis cuáles son mis 3 tips para, a ver, poner la mente en blanco es un decir, porque jamás está en blanco, ¿no? Pero el primero, ver películas de violencia sin sentido. Ya sé que no dice mucho acerca de mí, ¿no? Pero es lo que hay. Es lo que hay. Te pones una de estas películas de tortas y tiros, ¿vale? Y la mente se me pone en blanco, ¿vale? Bueno, es uno de mis tips. El segundo es el montañismo, salir al monte. Me paso el rato charlando, vamos con un grupo de amigos, pero son charlas que me permiten tener la mente en blanco y disfrutar del paisaje y todo esto, segundo. Y el tercero es viajar en moto. Yo siempre que voy por Europa o voy por España a hacer conferencias o a hacer clases, siempre que la agenda me lo permite, intento que me lo permita, voy en moto. ¿Vale? Tengo una moto grande, me encanta, y la gente me dice, oye, ¿por qué no vas en tren o en avión? Te ahorrarías muchas horas y podrías en el avión o en el tren puedes trabajar. Digo, no, es que justamente mis mejores ideas han surgido yendo en moto. Porque, aunque no lo parezca, mi cerebro trabaja. Tengo la mente en blanco, soy pendiente de la conducción, del disfrute. Es una moto que hace un poco de ruido, es una Harley, ¿no? Esas pop, 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 no vale. Disfruto del ruido que hace, tengo música puesta, voy escuchando rock and roll o heavy, que es lo que me gusta a mí. Y las grandes ideas me han venido, siempre llevo una libreta y de vez en cuando me encuentro que, sin pensarlo, paro en una gasolinera y tomo notas de lo que he pensado. Pero se me ha ocurrido solo, porque tenía la mente en blanco y tenía este mecanismo básico que conectaba zonas del cerebro que normalmente no se conectan. Es otra de mis maneras. Ya sé que solo el montañismo habla bien de mí, el resto no, pero cada uno es como es, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor Bueno.
Y para terminar nuestra participación del día de hoy, la doctora Marcela Peña Rodríguez, jefa de la Unidad de Becas e Intercambio del CUCS, entregará la constancia a nuestro ponente. La constancia a la letra dice: Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, otorgan la presente constancia a David Bueno Torrens por su participación como ponente en la edición Ecos de la FIL 2022, Neuroeducación para la Vida Diaria. Atentamente, piensa y trabaja. Firman nuestro rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el doctor José Francisco Muñoz Valle, y nuestra secretaria académica, la doctora Beatriz Verónica Panduro Espinosa. Y una vez agotado nuestro orden del día, no me queda más que agradecer la presencia de todos los asistentes a este evento por su generosidad, su atención y su tiempo. Muy buenas tardes.